a Dios, aleluya, te adoramos Dios, te Poderoso adoramos Jehová. Jesús. Poderoso Gloria, Dios, gloria a Poderoso Dios, es nuestro aleluya. Dios. santo Aleluya. tú eres mi Cristo. Mi alma te adora Dios. Y alabamos. Poderoso eres Dios. Gloria a Dios, Tú aleluya. eres grande, mi Dios. Poderoso tú eres Santo, Dios. santo tú eres, papá. Poderoso, aleluya. Te adoramos Tu Dios. alabanza, Jehová. Poderoso Jesús. Mi alma te adora, Jesús. Gloria a Mi Dios. alma te alaba y te adora. Aleluya. Santo tú Mi eres, alma Jehová. te adora, Jesús. Te alabamos y te adoramos, bendice, Cristo. Poderoso Santo y Dios. poderoso eres, Dios. Santo, santo, santo. Santo Dios. Gloria a Dios. Santo tú eres, Jehová. Gloria, gloria a Dios, aleluya. Santo tú eres, mi Dios. Poderoso tú eres Dios. Mi alma te adora Dios, mi alma te glorifica. Poderoso Jesús, te alabamos. Santo el Cordero de Dios, aleluya. Gloria, gloria, gloria. Gloria a Dios, aleluya. Poderoso eres, Jesús. Dios bendiga, amén. A los hermanos que se están conectando, cada vida que se está conectando, amén, en esta hermosa y preciosa noche, amén. Saludamos Sí, Jehová. a todos aquellos, amén, que se irán conectando. Amén, reciban saludos de la iglesia El Salvador, Refugio Eterno, amén, la cual está ubicada en la 2059 de la West 28, amén, en la ciudad de Cleveland, Ohio, amén. Estamos allí dándole gloria y honra a nuestro Dios, amén. Esta noche, amén, estamos aquí un grupo de hermanos que hemos sacado este momento para traer una palabra de parte de Dios, amén. Palabra de aliento, palabra de refrigerio, amén. Para todo aquel que se está conectando, amén, y que estará, amén, escuchando, tal vez ahora en este momento o más tarde estará escuchando esta transmisión, amén. Así que saludamos a todas esas personas, amén, que se están conectando y que se van conectando, amén. Aquí en esta noche, pues está con nosotros nuestro hermano Josué Resto, amén. Voy a pedir a nuestro hermano Josué, amén, que nos salude. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga mucho más. Aquí su hermano Josué Resto Santiago, servidor de Jehová. Amén. También en esta noche nos acompaña, amén, nuestro hermano Luis Cruz. Pasarle la parte a nuestro hermano Luis Cruz para que nos salude. Amén, amén, hermano. El Señor le bendiga. Como dice el pastor, ¿verdad? Respondemos al nombre de Luis Cruz. Amén, aleluya. Estamos en esta hermosa noche trayendo una palabra, amados hermanos, que el Señor ha puesto en nuestro corazón, ¿verdad? Que será de edificación a de cada una de las vidas. Amén, con la intención que, ¿verdad?, que podamos desprender el evangelio en esta hermosa noche, amados hermanos. Amén. Amén. Así que, amén, Dios bendiga a todos esos que se siguen conectando. Amén. Como dijimos al principio, esta es la iglesia El Salvador, Refugio Eterno, amén, la cual está ubicada en la ciudad de Cleveland. Y en esta noche, amén, hemos sacado este momento para traer una palabra de parte de Dios, para esperando que sea edificación a cada vida, a cada oyente, amén, que nos estén escuchando, amén, a través de las diferentes plataformas, a través de esta plataforma de Facebook, amén. Así que vamos a hacer una oración, amén, para así comenzar y traer esa palabra de parte de Dios. Así que vamos a orar. Amado Dios, Padre Celestial, vamos ante tu presencia, Jehová, dándote gracias, Padre amado, por la oportunidad, Jehová, el privilegio que tú nos has dado, Señor, en esta tarde. Señor, a través de esta plataforma, Padre amado, es llevarle esta tu palabra, Padre amado. Mira cada vida, Jehová, que está conectada, Padre amado, cada vida, Padre amado, que seguirá conectando, Padre amado, y durante el transcurso de esta transmisión, Padre amado, estará escuchando tu palabra, Padre amado. Te pedimos, Jehová, que cada palabra, Jehová, que hablemos en esta noche sea de sea edificación a cada vida, Padre amado, así como tú has edificado nuestras vidas, Jehová, de una manera muy especial, a través siempre de tu palabra, Padre amado, porque tu palabra es vida, tu palabra es aliento, Padre amado, tu palabra es, Señor, edificación a nuestras vidas, Padre amado. Por eso te pedimos, Padre amado, que tú seas obrando, Jehová, a través de nuestras vidas, Padre amado, y poniendo palabras en nuestros labios, Jehová, para traer ese mensaje, Padre amado, de aliento, Padre amado, de refrigerio en esta tarde a tu pueblo. Gracias te damos, Espíritu Santo de Dios. Amén
Señor, amén. Así que vamos a dejar a nuestro hermano Josué, amén, para que lea la porción bíblica, amén. Así que vamos a dar un tiempito, amén, en lo que antes de él comenzar a leer esa porción bíblica, te vamos a dar un tiempito ahí para si tienes una Biblia cerca, ahí donde estás conectado en este momento, amén, que para que vayas y busques la Biblia, amén, amado hermano, amado amigo, busques la palabra de Dios y que estés compartiendo con nosotros en esta noche la palabra de Dios. Nuestro hermano Josué. Amén, amén. Vamos a buscar la palabra en Mateo 13, del 3 en adelante. Amén. Oh, te adoramos, Espíritu Santo Sí, de Dios. Señor, aleluya. Oh, te adoramos, Jehová. Mateo 13, del 3 en adelante. Gloria a Dios. Así que Poderoso si estás Jesús. cerca por ahí, tienes una Biblia cerca, te aconsejamos, te alentamos para que vayas, la busques, amén, y también pues te conectes a través de la palabra con lo que en esta noche vamos a hablar. Sí, Señor. Te adoramos, Jehová. Gracias, Padre, te adoramos, Dios, te adoramos, Jehová. Gracias, Jesús. Gracias, Jehová. Poderoso Dios. Aleluya. Santo tú eres, Jehová Dios. Gloria Te a adoramos, Señor. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a cientos, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oído para oír, oiga. Amén. Amén. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Amado Dios, Padre Celestial, gracias, Padre amado, por esta palabra, Jehová, que ha sido leída. Señor, gracias por dejarnos tu palabra, Jehová. Te pedimos, Padre, que esta palabra haga el efecto, Jehová, por lo cual es enviada, Padre amado. Señor, que esta palabra sea atesorada en nuestros corazones, Padre amado. Que tengamos, Padre amado, el deseo cada día más de escudriñar y aprender, Señor, de todas las grandezas, Padre amado, que tú tienes, Señor, a través de tu santa y bendita palabra. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén, Señor, amén, amén. Como en esta noche, amén, vamos a hablar, amén, un tema que Dios ha puesto en el corazón, amén, titulado Sembrando una semilla. Esta parábola del sembrador es una de las parábolas más importantes, amén, que encontramos en la Biblia, ya que es una de las parábolas donde Cristo, amén, hace una comparación con algo terrenal, con algo, como siempre Cristo era muy peculiar en usar parábolas, explicando algo. Cuando Cristo quería explicar algo celestial, algo espiritual, siempre utilizaba el método de esas parábolas, las cuales eran de edificación, amén, en aquel tiempo. Y vemos la importancia como en nuestro tiempo, aproximadamente después de 2000 años, este tipo de parábolas que nuestro Señor Jesucristo utilizaba no nos sirven de refrigerio, nos sirven de aliento para continuar hacia adelante. Entonces, una de las parábolas más importantes que podemos encontrar, amén, a través del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, cuando las enseñaba, era era esta parábola del sembrador. ¿Por qué? Porque es un mandato, amén, que nuestro Señor Jesucristo nos está dando. Cuando Cristo decía ir y predicar este evangelio a toda criatura, podemos encontrar que Cristo en esta parábola nos estaba dando la encomienda, nos estaba dando, amén, cuáles eran las instrucciones. En aquel tiempo Cristo a través de esta parábola le hablaba a sus discípulos, pero podemos ver que hoy día que usted y yo tenemos las escrituras en las manos, podemos ver cómo Cristo nos habla a nuestras vidas, amén, a través de esta palabra. Y podemos encontrar en la porción bíblica donde nuestro hermano Josué hizo referencia, podemos encontrar 4 tipos de diferentes, amén, tierras donde Cristo hablando
del sembrador, utilizando de referencia, amén, al agricultor, el sembrador, que como muchas veces el agricultor, cuando va a sembrar, tiene que aprender a trabajar con diferentes tipos de tierra. Como amén, el sembrador decía que ponía la semilla, y Cristo explicaba que tal vez la semilla caía en diferentes tierras, en diferentes áreas, pero cada semilla pues tenía que pasar un proceso por el tipo de tierra en la cual era echada. Y nuestro hermano Josué nos va a hablar, amén, nos va a traer, nos va a hablar en esta noche de ese tipo de tierra, amén, tipo y cuando hablamos de tipo de tierra que Cristo hacía referencia, es el corazón de la persona. Cómo es el corazón de la persona, cómo es el tipo de tierra. Cuando Cristo hablaba de que iba a echar la semilla en diferentes tierras, es que nosotros vamos a llevar la palabra de Dios. Nuestro trabajo es sembrar la semilla, pero vamos a entender que no toda persona va a recibir esa palabra como tiene que recibirla. Eso era lo que Cristo estaba enseñando, que no toda persona va a recibir esa palabra, como toda tierra no va a recibir esa semilla para la cual el agricultor injerta esa semilla en esa tierra. Es para dar el fruto, pero no se va a dar el fruto porque todo depende de la tierra en donde esa semilla es ubicada. Así que vamos a dejar a nuestro hermano Josué, amén, con lo que Dios tenga para cada uno de nosotros. Amén. Pues como dice, ¿verdad?, nuestro amado pastor, como tema, sembrando una semilla. Cuando hablamos de una semilla, ¿verdad?, tiene que tener un sembrador. Un significado de un sembrador es una persona agrícola que se encarga de cultura o algo. Eso es a lo secular. Cuando nos vamos a lo espiritual, es el que siembra la palabra de Dios, incluyendo a Jesús mismo, apóstoles, y a todos, el que comparte el reino, a lo que, ¿verdad?, lo que Dios nos ha llamado a sembrar la semilla del evangelio. Cuando hablamos de un sembrador tiene que tener un conocimiento en cuando está sembrando esa semilla. ¿Para qué? Para que esa semilla pueda germinar, esa semilla pueda crecer, pueda dar un fruto. Pero el sembrador tiene que tener un conocimiento de esa tierra, de cómo la va a cultivar, de cuando a la semilla le hace falta sol, le hace falta agua, cuando hay que esconderla, ¿verdad?, cuando hay que darle su agua para alimentarla. Asimismo, ¿verdad?, como nosotros sabemos de que cuando Dios pues nos alimenta a nosotros, cuando Dios nos dio esa semilla, como cuando mi madre me introdució en los caminos de Dios, eso fue, ¿verdad?, una semilla que ella me introdujo a mí. Aunque llegó el momento que yo, ¿verdad?, estuve apartado, pero esa semilla siguió trabajando en mí. Y no le estaba yo echando el agua, pero llegó el momento de que cuando vuelvo a los caminos de Dios, yo empiezo a echarle el agua poco a poco, que es el Espíritu Santo, para que mi semilla germine. Te adoramos, Jehová. Amén. Vemos cómo Jesús utiliza 4 diferentes tipos de tierra, que queriéndonos explicar que el resultado nunca va a ser todo igual, nunca va a ser el mismo. Entonces vemos cómo Jesús nos explica que en este caminar siempre vamos a tener diversos grados de éxito, porque uno quisiera, y cuando uno lleva esa semilla, uno quisiera que esa semilla rápido diera fruto, pero el mismo Cristo nos está diciendo que nos vamos a encontrar con diferentes tipos de tierra, con diferentes tipos de personas que van a ser el recipiente de esa semilla, y vamos a tener diferentes resultados.
Y por eso es que, aunque no veamos, porque muchas veces cuando sembramos la semilla, no vemos tal vez el resultado rápido, muchas veces nos podemos frustrar. Muchas veces podemos entrar en un pensar, mira, esta persona no recibió la palabra después que yo le prediqué, pero debemos entender que los resultados, Cristo nos enseña en esta palabra que los resultados nunca van, siempre va a haber diferentes resultados. Nuestro trabajo, amén, es predicar la semilla. Amén, es así, amado hermano, ¿verdad? Como decía nuestro hermano Josué, nuestro hermano Pastor. Amén. Ahí, como dice Pastor, hay 4 tipos de tierra, amado hermano, ¿verdad? Y hay diferentes, como se le llama, los caracteres de las personas, ¿verdad? Y cuando el Señor nos llama ahí en este evangelio a predicar el evangelio de Cristo, amados hermanos, tenemos que estar conscientes, amados hermanos, que vamos a recibir rechazo, vamos a recibir algunos que no quieran aceptar a Cristo, no quieran llegar la palabra a su corazón, pero nuestra actitud como hijos de Dios es perseverar. Amén. Nosotros tenemos que conseguir llevando el evangelio a toda criatura, ¿verdad? Porque hay otros que le van a llegar al camino a los que le predicamos y van a seguir dándole ese, como dice el hermano Josué, esa agüita, amén, eso que necesita para que la semilla siga germinando, amén. Nuestro trabajo no es que sembrar y ver el fruto en el momento, en el momento preciso, no, amados hermanos. Nuestro trabajo es llevar el evangelio a toda criatura, ¿verdad? Hay un versículo en la Biblia, amados hermanos, que cuando Juan y Jacobo, ¿verdad?, iban a entrar a esta aldea, amados hermanos, ¿verdad?, no fueron recibidos en ese lugar. Y Juan le dice a Jesús, quiere que, ¿verdad?, como hizo Elías, mandemos fuego y descienda en este lugar. Y Jesucristo, amados hermanos, le dijo en el versículo 56, dijo, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Amén. Y eso es algo que nosotros, amados hermanos, tenemos que aprender. Primeramente, no podemos dejar que eso nos consuma el corazón, porque si hacemos eso y vemos el rechazo de las personas, pues nos hace a que nos caigamos, nos molestemos o no queramos más predicar el evangelio. Pero a la misma vez no podemos condenarlo por no recibir la palabra, sino que vendrá otro en el camino y le predicará el evangelio, ¿ven? Y eso es algo que nosotros como cristianos, ¿verdad?, tenemos la responsabilidad en estos tiempos de predicar el evangelio. Y más que los tiempos se están acabando, más que el mundo hace opresión, más que, amados hermanos, el enemigo está atando las almas en el mundo, ofreciéndole perdición. Porque, ¿verdad?, cuando estamos en el mundo no conocemos la perdición. Pensamos que todo es bien, que todo es bueno para la vida, pero se están ganando una perdición de su alma. Y nosotros, ¿verdad?, cuando llegamos al caminar de Cristo, amados hermanos, reconocemos la importancia de permanecer, ¿verdad?, en Cristo, porque no solamente nos dará la vida eterna, amados hermanos, aleluya, amén, pero nos dará esa corona de vida y podremos ver a aquel Salvador de nuestra alma. Pero nosotros, amados hermanos, tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Tenemos que prender este evangelio. Tenemos que llevar las buenas obras, las buenas, amados hermanos. Tenemos que predicar sobre Cristo para que las vidas sean salvas. Amén. 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 Es bien importante, como nuestro hermano Luis hablaba, nosotros siempre tenemos que llevar la palabra de Dios. Eso es una, como yo decía al principio, es una responsabilidad bien importante y fue una encomienda. Amén. Como yo hablaba al principio, que Cristo se la dio a los discípulos aproximadamente 2000 años atrás. Pero vemos que esa responsabilidad a través de los siglos, a través del tiempo, ha corrido hacia nosotros, ha venido hacia nosotros, porque fue el mandato que Cristo nos dio, ir y predicar este evangelio a toda criatura. Nuestra responsabilidad es predicarla. Nuestra responsabilidad es sembrar la semilla. Quien se encargará de que si esa semilla germina o no germina es el corazón con que esa persona lo recibe y cómo Dios obre, amén, con esa persona. Pero usted y yo tenemos que cumplir nuestra responsabilidad, y vemos cómo
Si hoy día nosotros tres estamos aquí, fue porque hubo alguien que sembró una semilla. Porque no fue que de la noche a la mañana llegamos, no, tuvo que venir un sembrador, tuvo que venir alguien y sembrar esa semilla, y esa semilla trabajar en nuestros corazones. Esa semilla tuvo que haber hecho el trabajo en nuestros corazones para entonces nosotros estar en esta noche aquí trayendo y depositando esa semilla en cada oyente, en cada persona que está escuchando. Nosotros tres en esta noche estamos haciendo el trabajo de un agricultor. Estamos sembrando una semilla. Estamos trayendo una semilla. ¿Para qué? Para que esa semilla germine en el corazón y traiga fruto, amén, en la vida de la persona que está escuchando esta palabra. Y lo bueno de lo que es la palabra de Dios es que la persona puede decir: no, yo llevo tantos años en los caminos del Señor, pero esta palabra, independientemente del tiempo que uno lleve en los caminos del Señor, esta palabra siempre hace el efecto en nuestras vidas. Amén. ¿Por qué? Porque no porque yo llevo tantos años en el Evangelio quiere decir que ya esta palabra se sembró en mi corazón y ya no va a hacer el efecto. No, esta palabra sigue cada día haciendo el efecto. ¿Por qué? Porque esa semilla todavía está sembrada en mi corazón. Entonces, aquí la Biblia nos habla, amén, en esta parábola nos habla, y me encanta esta forma como Cristo predicaba. Utilizaba esta forma de estas parábolas. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios llegara, para que la palabra de Dios fluyera, para que la palabra, por eso Cristo siempre utilizaba, amén, las parábolas, para que usted y yo, amén, escuchemos esta palabra. Así que vamos a darle la parte a nuestro hermano Josué, que nuestro hermano Josué nos va a traer, amén, nos va a traer estos cuatro tipos de terreno que nuestro Señor Jesucristo hablaba, amén, en esa palabra. Amén. ¿Verdad? Como dice el pastor, vamos a hablar de cuatro tierras diferentes donde se siembra la semilla, ¿verdad? Al oyente, si tiene su Biblia ahí por su ladito, vamos al versículo 4. El versículo 4 dice: y mientras sembraba parte de la semilla, cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Esta es la tierra áspera. Y esta es la tierra que impide que la tierra brote por completo y se convierta en alimento para las aves. Esta tierra, cuando nos vamos al sistema espiritual, es un corazón endurecido. Es un corazón, ¿verdad? Que aunque a veces estamos en los caminos de Dios, llegamos a la iglesia, pero a veces tenemos el corazón endurecido. ¿Endurecido en qué parte? En que a veces Dios nos habla y hay momentos que queremos que las cosas fluyan a como nosotros queremos. Y eso nos permite a trancar los oídos a la voz de Dios y empezamos a endurecer nuestro corazón. Empezamos cuando ya nos ponemos a endurecer nuestro corazón, le estamos dando una cabida al enemigo, que ya empieza ahí, empezamos como a pecar, vamos a decir. ¿Por qué? Porque tú le estás sirviendo a un Dios vivo. Y cuando tú endureces tu corazón, cuando Dios te habla, o cuando venimos a ver el hermano de nuestra misma congregación o de la congregación se levanta y te dice algo, y lo tomas a mal, es porque a veces tenemos el corazón endurecido y no lo sabemos. Amén. Cuando vemos la tierra áspera, podemos entender, amén, como un corazón endurecido, que nos encontramos vida, lamentablemente, que por más que la palabra, amén, se le habla, la palabra, amén, que queremos que la palabra llegue, que queremos que la palabra, y le hablamos, y le hablamos, y le hablamos, pero ese corazón está tan y tan endurecido que la palabra no penetra. Y sabemos, y la Biblia
nos habla de que su palabra no torna atrás vacío, pero debemos entender que la tierra, amén, y como el ejemplo que nuestro Señor Jesucristo utilizaba era como el sembrador. A veces hay semillas que uno la echa en cierta tierra y vemos que esa semilla, por el tipo de tierra que es, y tal vez parezca una tierra buena, pero no es una tierra fértil, que esa tierra no va a dejar, por el tipo de tierra, no va a dejar, amén, que esa semilla dé fruto. Entonces, cuando miramos, ese es el corazón endurecido. Tal vez endurecido por situaciones que ha pasado, tal vez endurecido por heridas en el corazón, tal vez endurecido porque alguien le ha fallado. Y muchas veces usted y yo como humanos pensamos, nada, yo no voy a perder el tiempo porque yo sé que esa persona no va a escuchar la palabra, yo sé que ese no es terreno fértil. No, hermano, nuestra responsabilidad es sembrar la semilla. Tal vez pensemos que es un corazón duro, tal vez pensemos que es un corazón que está endurecido, pero Cristo nos mandó, amén, a sembrar esa semilla. Amén. Y algo bien importante, ¿verdad? En esta base, amados hermanos, queremos entender que ahí es cuando venimos nosotros y tenemos que tener la preparación, ¿verdad? Para llevar el mensaje. Como decía el hermano pastor, Jesús hablaba a estas vidas con parábolas. O sea, él entendía que si le lleva una palabra directa, una palabra fuerte, amados hermanos, no iban a entender porque había un corazón que ya estaba endurecido, un corazón que no iba a recibir esa palabra. Pero Jesús lo llevaba a historia, lo llevaba como con parábolas para poder ablandar el corazón y esa palabra llegar directamente de manera que haga efecto. Amén. Hay un hermano en nuestra iglesia, hermano Juan, amén, que le gusta sembrar y sabemos que, ¿verdad? Como buen puertorriqueño, nuestra isla se da de todo, pero aquí en la ciudad de Cleveland, Ohio, ¿verdad? El weather, el tiempo está en nuestra contra o para los que siembran. Pero hermano Juan es una persona que se ha adaptado y ha aprendido cómo manejar la tierra que está en su hogar y las temperaturas de esta ciudad que no son muy buenas. Amén. Y así mismo, amados hermanos, él nos habla, él nos cuenta cómo lleva su fruto y cómo se le dan a él, amados hermanos, ¿verdad? Lo que él cosecha. Entonces, eso nos lleva a meditar, amados hermanos, que nosotros cuando estamos bien preparados en la palabra, tenemos ese gran fundamento y llevamos el Espíritu Santo con nosotros, amados hermanos, la palabra en cierta manera va a hacer el efecto. ¿Y por qué digo cierta manera? Porque aunque no veamos el resultado, amén, pero sí tocó la parte del corazón, amén. Por eso es que cuando vamos a la Biblia en 1 Corintios 3, del 6 al 7, ¿verdad? Pablo le recalca y dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Cristo. O sea, nuestra labor, ¿verdad?, es llevar un mensaje, una palabra a estas vidas que pueda hacer un pequeño efecto, ¿verdad? Pero vendrá otro hermano atrás a darle más palabras, amén, hasta el punto que ese corazón va a tener que rendirse a los pies de Cristo y a la palabra de Dios, amado hermano. Pero ahí vemos, pastor, que tenemos que ser inteligentes, hermano Josué, en cómo estar preparado para llevar la palabra de Dios. Un sembrador, amados hermanos, un buen sembrador se prepara, entiende la tierra, entiende las semillas, amén, entiende el trabajo que va a llevar para poder de su gran fruto. Entonces él no se desespera, él no se preocupa, porque él entiende que el trabajo lo está haciendo. Amén. El tiempo le dará ese fruto para que esa semilla germine. Entonces, así mismo tenemos que ser nuestra actitud. Tenemos que estar preparados, saber llevar bien lo que vamos a emprender y darle tiempo a que esa palabra llegue al corazón y haga el efecto. Amén. Y si no se logra con nosotros, que venga nuestro hermano Josué atrás y le predique, y después venga el pastor y le predique. Pero el punto es que sabemos que la palabra va a llegar y va a darle fruto. Amén. 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 Vámonos, ¿verdad?, al versículo número 5, que nos dice, parte cayó en los pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Ese es el suelo pedregoso, que es la tierra que tiene mucha piedra,
permite que germine, pero que llegue a la profundidad de la tierra y hacen que se marchiten. Eso es una persona que declara deleite a la palabra, pero su corazón no concede. Cuando tiene problemas, su fe desaparece. Eso es verdad, cuando hay momentos que nos llegan enfermedades, hay momentos que nos llegan circunstancias, y creemos que porque le servimos a Dios no vamos a compadecer. Tenemos que compadecer, porque si Dios compadeció, nosotros tenemos que hacer lo mismo, tenemos que compadecer. Eso es, por eso es que Dios nos dice que aunque sea si tuviésemos fe como un grano de mostaza, porque ahí es donde a veces Dios nos prueba. Dios a veces prueba nuestra fe a ver a dónde llegamos, porque a veces decimos como está la alabanza, que me falte todo menos tu presencia. Pero cuando te falte todo, eso es lo que hay que ver. Cuando te falte todo, te adoramos, Cristo. Amén. Vemos como en este versículo 5, amén, nuestro Señor Jesucristo habla sobre ese terreno pedregoso, y el que ha tenido la oportunidad de sembrar, podemos ver que en el terreno donde hay piedra, la raíz no puede entrar, la raíz de la semilla, porque vemos que una semilla lo primero que saca es una raíz. ¿Por qué? Porque a través de la raíz es que viene todo el alimento, todo el nutriente a nuestra vida. Y como decía nuestro hermano Josué, nuestra raíz es la fe que tenemos en Dios, la fe que nos agarramos de Dios. ¿Para qué? Porque esa fe es la que nos va a dar los nutrientes, y a veces espiritualmente hablando esas piedras no permiten que nosotros, amén, agarremos una raíz y agarremos esa fe. O sea, cuando hablamos de ese terreno pedregoso, es una palabra, es una semilla que llega pero no penetra. Me explico. Cae en tierra, saca su raíz, pero no puede penetrar. ¿Por qué? Porque hay una piedra que le impide, amén, echar raíces. Muchas veces pues nos encontramos con ese tipo de personas que uno va y le siembra esa semilla, y uno le habla del evangelio, uno les predica el evangelio, y usted los oye. Sí, yo sé que es verdad. A veces cuando estamos viendo todo lo que está sucediendo alrededor del mundo, uno se sienta a hablar con esas personas y uno le dice a esas personas: mira, todo lo que está sucediendo es bíblico, todo lo que está sucediendo está en las escrituras, todo lo que está aconteciendo a nuestro alrededor ya está escrito en la Biblia. Entonces uno escucha a veces este tipo de personas que dice: sí, es verdad, y yo sé que lo que está sucediendo es bíblico. Pero entonces vemos que reconocen pero no dan ese paso. Ahí podemos entender lo que es un terreno pedregoso, que reconoce que la situación que está viviendo, la semilla cae, entiende, reconoce en los tiempos que estamos viviendo, pero esa semilla no puede penetrar. ¿Por qué? Porque hay piedras en el camino que impiden, amén, que esa semilla eche raíces, que esa semilla que haga el efecto en su vida. Pero con todo eso, aunque nosotros nos encontramos, porque como hemos venido hablando, siempre nos vamos a encontrar con este tipo de personas. Y yo sé que en algún momento, después que hablemos de estos 4 tipos de tierra,
tal vez en algún momento vamos a hacer memoria y vamos a pensar, sí, a mí me tocó hablarle a una persona así, sí, a mí me tocó hablarle a una persona así. Por eso es que usted y yo no podemos escoger, amén, amado hermano, en qué tipo de tierra usted y yo vamos a echar la semilla, porque Cristo nos mandó a echar la semilla en toda la tierra, porque Él dijo predicar este evangelio a toda criatura. Amén. Y mire, pastor y hermano Josué, aquí hay una gran diferencia. Ahorita hablamos de un corazón que era endurecido, que la palabra no penetraba. Ahora vemos un corazón que la palabra entra, pero no puede echar raíces. O sea, dos tipos de personalidades que nos encontramos, y si podemos seguir hablando, podemos encontrar muchas. Amén. Por eso es que el Señor nos llama a tener la paciencia, nos enseña que debemos ser cuidadosos cuando le expresamos el evangelio a la vida. Amén. Pero vemos que estas piedras pueden significar muchas cosas. Puede ser el pecado, puede ser falta de fe, puede ser falta de paz, de confianza. Amén. Entonces son cosas que los llevan, aunque reciben la palabra y la palabra llegan a su mente y la meditan, pero no hace el efecto porque no ha echado esa raíz para que esa palabra permanezca en el corazón. Y ahí, hermano, que nosotros tenemos que ser sabios y cómo llevar el mensaje, ¿sabes por qué? Porque le podemos hablar y hablar y hablar, ¿verdad? Y a veces decimos, es que no creen. No es que no crean, amado hermano, es que hay veces que son cargas que llevan, el enemigo que le pone pensamiento. A veces es difícil dejar las cosas del mundo, a veces es difícil dejar el pecado, a veces es difícil ponernos confianza en algo que no ven. Amén. Pero, amado hermano, nuestra labor es hablarle de Cristo. Amén. No llevarle cosas que no vayan acorde a la que estén fuera de la palabra, sino que vayan acorde a la palabra. Llevarle un mensaje de esperanza, un mensaje de paz, un mensaje de que hay un Cristo que vive, que hay un Cristo que sana, que fortalece, que hay un Cristo que nos viene a dar vida eterna, amado hermano. Esa es la palabra que debemos de predicar para que estos corazones, amados hermanos, puedan dar ese fruto, ¿verdad? Y para que ellos puedan cargar esa palabra y permanecer en ella, ¿verdad? Y cuando lleguen a la iglesia, amén, poder tratar de esas vidas, bregar en ellas, no rápido hacerlas, a forzarlas a que cambien, sino que dejar que el Espíritu Santo obre en su vida. Pero, amado hermano, cuando usted y yo llevamos el evangelio, llevamos la palabra, amén, como está escrita, como el Señor nos encomendó a nosotros, amado hermano, la palabra va a hacer efecto. En un momento dado, amado hermano, esas piedras tienen que salirse del camino, esa raíz tiene que dar crecimiento, tiene que buscar la profundidad. Y cuando, amado hermano, el Señor ponga el tiempo, va a obrar en esas vidas. Nuestro trabajo, como dije ahorita, es predicarle, hablarle de Cristo, hablarle de las maravillas que el Señor ha hecho en nuestras vidas, amado hermano, porque es importante para que las vidas puedan ser sanas. Amén. Porque, amado hermano, y ahorita hablaba nuestro hermano pastor y hermano Josué, amén, de la importancia de predicar el evangelio. Yo siempre tengo algo en la mente. Yo digo, yo tengo un hijo de 15 años recién cumplido, ¿verdad? Y yo lo más que anhelo es que le sirva al Señor. Pero el día que yo no esté aquí, yo quiero que alguien le predique el evangelio de Cristo. Amén. Porque yo puedo dar testimonio de que mi madre la perdí joven y yo, pues, como un joven de 21 años no hice caso a sus palabras. Y una mujer que iba a la iglesia y a sus 40 años falleció de cáncer. Amado hermano, yo dije, bueno, yo digo, como yo no me dije en la iglesia, el enemigo dijo, ahora no hay quien le predique a estos 4 muchachos. Ahora no hay nadie que le hable de Cristo. Pero ¿sabes qué, amado hermano? Llegó mi tía de Puerto Rico, que ella ha sido nuestra madre desde el 2004, amados hermanos. Ella es la que nos ha ayudado a sobresalir en este país. Y no solamente eso, llegué a un trabajo donde el Señor puso como 5 cristianos y me hablaban de la palabra. O sea que, ¿qué quiero decir con esto, amados hermanos? Que Dios pone personas en el camino para hablar de nuestras vidas. Y gracias a una madre que oró por mí, gracias por unas hermanas que oraron por mí, gracias a una tía que oró por mí, gracias a unas hermanas que hablaban de la palabra, me hablaban de la palabra. Hoy en día estoy en el evangelio de Cristo. Entonces, mi mentalidad es, ¿cómo yo quiero que alguien le predique a mi hijo y yo no predique a una vida? O sea, tenemos que aprender el evangelio, porque el día de mañana es incierto. Cristo puede venir como puede venir de aquí a 30, 40 años. ¿Estaré yo aquí? No sé. Pero yo sí quiero que yo pueda aprender el evangelio para que alguien un día, si yo no estoy, le predique a mi hijo. Y esa es la mentalidad que debemos de cargar. Tenemos que establecer el evangelio de Cristo
porque si lo hicieron los antepasados, si los hombres y mujeres que predicaron el evangelio, que están en la palabra hace más de 2000 años atrás, hablaron sobre Cristo, amados hermanos, nos corresponde a nosotros de hablar de la palabra de Dios y tratar con las diferentes tierras, como dice hermano Josué, que están implantadas en estos versículos, amados hermanos, diferentes caracteres que vamos a encontrar allá afuera. Amén. Pero la importancia es que permanezcamos en lo que el Señor nos encomendó, predicar el evangelio. Si nos rechaza, amén, sigamos al que viene después. Y esa persona, tranquilo, usted ora por esa vida, que vendrá otro atrás en el camino y le predicará el evangelio. Nuestro trabajo es seguir predicando. Amén. Amén. ¿Verdad? Como dice nuestro pastor y como dice nuestro hermano Luis, la segunda, ¿verdad? El segundo punto que estamos hablando dice que es un corazón que no concede. ¿Por qué? Porque cuando nos vamos al punto número 1 es cuando ya el corazón está endurecido. Y al estar endurecido, ¿verdad? Pues no va a conceder y no va a escuchar lo que a veces Dios no quiere hablar, ¿verdad? El corazón es un órgano que guarda sentimientos y emociones. Eso es, ¿verdad? Como dice la palabra, sobre todo guarda tu corazón. Eso es lo más que tenemos que guardar nosotros, porque a veces nos llegan pensamientos, pero si tú lo llevas al corazón, ahí es cuando ya tú empiezas a contaminar el corazón, porque eso es un órgano principal en el cuerpo, y verdad, y es un órgano que nos manda Dios a guardar, ¿verdad? Cuando nos vamos al tercer punto, nos vamos al versículo 7, dice: y aparte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Es una tierra espinosa, permite que crezca, pero la vida que la rodea las ahoga. Una persona que recibe la palabra, pero su corazón está en la riqueza y en los placeres. Cuando nos vamos a Mateo 19, ¿verdad? En el versículo 16 en adelante, aquí nos encontramos con una historia del joven rico, ¿verdad? Dice: entonces vino uno y le dijo: maestro, bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quiere, entra en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda y vende lo que tú tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Y oyendo el joven estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícil entra un rico en el reino de los cielos. En el reino de los cielos, ¿verdad? Amén. Este joven, pues, ¿verdad? Tenía todo. Le decía a Dios: hago todo, guardo todo, pero le faltó algo. Le faltó vender lo que él tenía para que se lo diera a los ricos. A veces así vemos mucho de nosotros, ¿verdad? Que vamos a la iglesia, sabemos quién es Dios, pero nos volvemos en una forma a veces hasta egoísta, en que no hacemos el trabajo correcto, que es sembrar y es predicar la palabra a toda criatura. Y a veces, ¿verdad? Ese egoísmo, a veces pensamos que estamos bien y a veces nos falta algo. Nos falta que a veces que hasta el vecino que tenemos al lado tenemos que predicarle. Mire, yo tengo una vecina que es puertorriqueña también, pero eso lo hacemos nosotros como los testimonios. Cada vez que yo la veo a ella o veo a sus hijos,
Dile, Dios le bendiga y una risa. Y siempre doy una risa. Y hace poquito, hace como 2 meses, la escucho con música cristiana. Y yo, mira, amén, Dios está trabajando, pero usted sabe lo que falta, que a veces pensamos que nosotros, ¿verdad? Los cristianos, a veces pensamos que un Dios te bendiga no hace, sí, un Dios te bendiga hace mucho. Porque así yo empecé con la vecina, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Igual cuando llego a mi trabajo, Dios te bendiga. Y ese Dios te bendiga puede romper cadenas. Y verdad, eso es, a veces nosotros pensamos que no, es algo difícil, a lo mejor no sabemos predicar, cómo yo voy a hacer esto. No, si con un solo Dios te bendiga, tú estás predicando. Aunque sea una botella de agua que tú le des a una persona, Dios te bendiga, toma una botella de agua. Ahí estamos sembrando y ahí aprovechamos y le predicamos la palabra de Dios, que eso es lo que Dios nos ha enviado, a predicar su palabra. Amén. Vemos este tercer terreno donde Cristo hacía referencia en esta parábola. Era un terreno lleno de espinas. Y podemos ver cómo esta semilla germinaba, salía el fruto de esta semilla, pero había algo a su alrededor que le hería, que no dejaba que esta planta, amén, este fruto de esta semilla saliera. Y nosotros debemos entender que muchas veces nos encontramos con vidas que reciben la semilla, pero hay cosas a su alrededor que son las que hacen el impedimento que esta semilla haga el trabajo por la cual fue sembrada. Vemos cómo la persona recibe la semilla y esta semilla comienza a trabajar, pero ya cuando esa planta está saliendo, espiritualmente hablando, vemos cómo hay cosas a su alrededor que son las espinas que matan esa planta. Y como yo decía ahorita, siempre nos vamos a encontrar con este tipo de personas que usted lo ve que ellos dicen, yo hago el esfuerzo, pero hay algo que es lo que me impide. Y debemos entender que estas personas que están con esta tierra que hay espinas son este tipo de personas que tienen el deseo, tienen el anhelo, amén, de ellos caminar, pero hay algo a su alrededor, hay batallas, hay luchas que son lo que son el impedimento. ¿Para qué? Para que esta semilla no germine. Pero nosotros debemos entender que cuando, como yo decía al principio, cuando vemos este tipo de terreno, Cristo nos está diciendo que vamos a encontrar todo este tipo de terreno, vamos a encontrar todo este tipo, amén, de tierra, pero nuestro trabajo es sembrar la semilla, hacer el trabajo que nuestro Dios nos encomendó, hacer el trabajo, amén, amado hermano, de ir a predicar esta palabra, llevarle, amén, a toda vida esta palabra, que nos vamos a encontrar terreno áspero, amén, que nos vamos a encontrar terreno pedregoso, amén, que nos vamos a encontrar terreno con espinas, amén, pero nuestro trabajo es predicar la palabra. Amén. Y mire, pastor, hermano Josué, esa encomienda que el Señor nos dio, ¿verdad? Y ustedes hablaban sobre este tipo de tierra, ¿verdad? Estas vidas que amado hermano, diferentes caracteres que nos encontramos, que uno le predica la palabra, amado hermano, y vemos diferentes caracteres que se hace difícil a que la palabra haga el efecto al momento, ¿verdad? Pero todos sabemos, ¿verdad? Que a través del tiempo, ¿verdad? Mientras cada uno de nosotros como iglesia, porque aquí el trabajo, amados hermanos, es de la iglesia. Aquí no es del pastor, el evangelista, del hermano que limpia. Esto no es del hermano. Aquí la iglesia de Jesucristo tiene que trabajar. Y cuando hacemos una unidad y ponemos, ¿verdad? Mano a la obra, como decimos, y todos se disponen a dar ese granito de tierra, a predicar el evangelio en algunas esquinas de la ciudad, en el trabajo, como dice hermano Josué, a los vecinos, a nuestros propios hogares, que a veces nos olvidamos de nuestros hogares, amados hermanos, amén. La palabra va a llegar a ser efecto, ¿verdad? Porque como dice el pastor, encontramos gente con corazones endurecidos,
corazones que cargan piedras, que a veces es difícil que la palabra pueda permanecer ahí, personas, amados hermanos, que son difíciles para que suelten las cosas del mundo, o llevan cadenas, amados hermanos. Entonces, mientras cada uno de nosotros hagamos el trabajo, amados hermanos, que el Señor le encomendó, y damos testimonio. Por eso es que cuando tú vas a Mateo 5:15, que nos habla que ni se enciende una luz ni se pone debajo de un almud, sino que sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Cuando nosotros hacemos como la palabra nos habla ahí, y somos luz a las vidas, y damos testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, que no importando las circunstancias que podamos estar enfrentando, amados hermanos. Por eso es que Pablo es tremendo, porque Pablo y Silas se encontraban en la prisión y dijeron, aunque estemos pasando por situaciones, aunque estemos atados, o sea, ellos dieron testimonio a aquellos hombres que estaban en la cárcel allí, a aquellos hombres que se encontraban junto a ellos, viéndolos a ellos atados, viéndolos a ellos golpeados, azotados, hermano, de maneras increíbles, ¿verdad? Porque la vida no nos relata ciertamente, pero cuando miramos la época, el tipo de crimen que se hacían era fuerte, amén, y podemos verlo en la historia de nuestro Señor Jesucristo, amén. Pero cuando estos hombres decidieron que en medio de la dificultad orar y dar alabanza a nuestro Dios, y dieron testimonio de lo que Cristo habían hecho en ella, que no solamente era lo exterior, sino era lo interior, porque todo esto es lo interior, ¿verdad? No, que nuestra alma esté libre, no esté atada, amén. Estos hombres fueron libres, amados hermanos. O sea, ¿qué nos enseña esto a nosotros, amados hermanos? Que tenemos que predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. No importando las circunstancias que usted se pueda encontrar, que yo me pueda encontrar. Nosotros tenemos una responsabilidad de llevar el evangelio de Cristo, amén. Y no se preocupe qué tipo de corazón se encuentra allá afuera, no se preocupe qué tipo de personas se encuentra allá afuera. Usted predique el evangelio, haga lo que el Señor le encomendó. Como dice el pastor, en Mateo nos enseña que tenemos que ir y predicar el evangelio a toda criatura. Si vamos a los otros libros, nos dicen que tenemos que ir y hacer discípulos de Dios. O sea, tenemos una encomienda, tenemos que expresar el evangelio. La iglesia, amados hermanos, tristemente ha perdido fuerza un poco, amados hermanos. Lo hemos encerrado. Estamos como el pueblo de Judá, que se encerró, amén, y se olvidó de reconstruir el templo. A veces, amados hermanos, nos encontramos así. Tenemos que poner mano a la obra y predicar el evangelio. Y por eso es que esta noche nosotros hemos traído este mensaje, amén. Es para que entendamos que tenemos una labor que hacer. Y como iglesia, si nos unimos, amén, podemos darle a Cristo estas vidas que se nos piden en nuestras manos, ¿verdad? Porque Jesucristo, amén, aleluya, Él venía, amén, primeramente a dar su vida en la cruz del Calvario por usted y por mí. Pero a la misma vez, en el camino, fue salvando vidas, fue construyendo el evangelio, amén, para que hoy en día usted y yo estemos aquí, amén. Este hombre, Jesucristo, en la cruz, ya agonizando, Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y a veces, amados hermanos, ese es el perdón y la misericordia que a veces no la ponemos en obra. ¿Por qué digo esto? Porque, y suena un poquito duro, pero a veces nos hacemos egoístas. Amén. Tenemos que no sentarnos en una banca y esperar que Cristo venga y nos haga salvos, hermanos. Tenemos que salir por hermano a la obra. El Señor nos encomendó a esto y nos va a llevar a cuenta por nuestras obras. Tenemos que predicar el evangelio. Y como dice el hermano Josué, aquí no es más que sepa, aquí es menos que sepa. Lo que usted tenga, délo. Porque aquellos hombres, ¿verdad? Que la historia nos habla, amén. Tenemos que, amados hermanos, predicar el evangelio, no importando las circunstancias, como usted se encuentre, como yo me encuentre, ¿no? Tenemos que aprender el evangelio de Cristo, amén. Amén. Nuestro hermano Josué con la tierra número 4. Amén. Vamos, ¿verdad? Al último punto, la tierra. Cuando nos vamos al versículo 8, dice: pero aparte cayó en buena tierra,
y dio fruto, cual 100, cual a 60 y cual al 30 por uno. La buena tierra recibe la semilla y produce el buen fruto. La que tierra que produce leche y miel, la que es la verdad, la prueba de la salvación, y da el fruto bueno, ¿verdad? Esta tierra es la que habla de que esto es una persona honesta, una persona obediente, que escucha la palabra de Dios, ¿verdad? Eso es cuando somos obedientes a lo que Dios nos manda, que esto es lo que estamos llevando a cabo, de cuando Dios nos manda a llevar el evangelio. Eso estamos sembrando una semilla, estamos haciendo la voluntad a la que Dios nos quiere que hagamos. Y como ahorita le estaba contando sobre la vecina, hasta que llegó el momento de que ella me dijo, ¿dónde es tu iglesia que quiero empezar a visitar? Yo empecé a sembrar una semilla ahí. Yo empecé a sembrar una semilla con él, solamente, como vuelvo y repito, con el Dios te bendiga. Pero a lo mejor ese Dios te bendiga, a lo mejor rompió una cadena en ella, en algo, ¿verdad? Como decía nuestro hermano Luis, ¿verdad? Que la iglesia pues como que se ha encerrado. Porque hoy en día, ¿verdad?, es tristemente la realidad, pero hoy en día nos hemos avanzado mucho a la competencia que estamos llevando, en que yo predico más que tú, en que yo hago más que tú. No, aquí no se trata de que yo predico más o que sepa más. Aquí lo que se trata es que nos unamos como un pueblo que Dios quiere, un pueblo unido, un pueblo de que prediquemos en las cuatro esquinas el evangelio de Cristo. De que sigamos sembrando esa semilla, de que arrebatemos esas almas al enemigo, que peleemos por esas almas, que hay muchas que se están perdiendo, ¿verdad? Pero eso nos cuesta a nosotros pelear por esas almas que se están perdiendo, salir a predicar el evangelio como Dios nos ha mandado. Amén. Cuando vemos esa tierra fértil, qué bueno es sembrar en una tierra fértil. Aleluya. Qué fácil, ahí solamente yo tiro la semilla y la tierra ya está ready para dar ese fruto. Pero el buen agricultor, algo que yo he aprendido, y no es porque soy sembrador, pero soy criado en el campo, y el buen sembrador, no importa la tierra, él la prepara. Él busca cómo trabajar la tierra, porque cuando la tierra es fértil, pues no tiene que hacer mucho trabajo, solamente pone la semilla. Pero el buen trabajador sabe que si en esa tierra hay espinas, hay que sacar las espinas. Él sabe que si esa tierra tiene piedra, pues sabe que tiene que limpiar ese terreno y sacar esas piedras. Sabe que si la tierra es áspera, tiene que romper esa tierra, tiene que trabajar esa tierra. Por eso es que se usa el arado. Se usaba mucho el arado, que ese arado iba rompiendo la tierra y iba preparando la tierra. Entonces debemos entender que no siempre nosotros vamos a estar sembrando en la tierra fértil. Va a llegar el momento que nos va a tocar una de esas tierras. Tal vez ahora, y nos utilizamos de ejemplo a nosotros tres, ahora nosotros podemos decir que ahora nosotros somos tierra fértil, porque esta palabra que hablamos, esta palabra que se nos habla, rápido hace el efecto en nosotros. Pero llegó un momento de nuestra vida que nosotros debemos entender que un momento en nuestra vida nosotros éramos tierra áspera. Nosotros éramos tierra con piedra, éramos tierra con espinas. Pero qué lindo es cuando nuestro Dios trabajó con nosotros, trabajó nuestra vida, trabajó nuestro corazón. ¿Para qué? Para que esa semilla hiciera el efecto. O sea, debemos ver que como alguien en un momento de nuestra vida sembró esa semilla,
pero Dios fue el que hizo el trabajo. Y mientras yo iba pensando mientras iba meditando y nuestro hermano Josué hacía referencia y nuestro hermano Luis hablaba sobre estos 4 tipos de tierra, que el agricultor prepara la tierra. Usted y yo, cuando vamos a ir a donde una vida, nosotros siempre debemos pensar qué tipo de tierra es esa vida, para saber cómo vamos a trabajar con esa tierra. Porque el agricultor primero mira la tierra para entonces saber cómo va a trabajar esa tierra. Y mientras hablaba, llegaba a mi mente una historia bíblica cuando Pablo llegó a aquel lugar llamado el Areópago. Y dice que Pablo vio diferentes altares a diferentes dioses. Y Pablo allí vio, pero Pablo vio un altar que decía al Dios no conocido. Y cuando llegaron donde Pablo y le preguntan a cuál Dios tú adoras, a cuál Dios tú le sirves, Pablo inteligentemente sabía que aquel lugar donde estaba Pablo sabía que no era una tierra fértil, porque era una tierra donde habían diferentes creencias y le servían a diferentes dioses, a diferentes ídolos. Pero Pablo, como vio aquel altar que decía al Dios no conocido, Pablo le dijo: a este es el que yo vengo a predicarle, a este es el que yo le sirvo, el que ustedes no conocen. Entonces Pablo aprovechó ese momento y trabajó esa tierra, porque habían diferentes tierras en aquel lugar. Pero Pablo inteligentemente, ¿qué hizo? Trabajó la tierra y le llevó la semilla utilizando aquel altar que decía al Dios no conocido, porque el trabajo de Pablo era llevar la palabra de Dios, y Pablo aprovechó esa oportunidad para llevar la palabra de Dios. Por eso es que usted y yo, amén, ahora espiritualmente hablando, cuando vamos a llevarle un mensaje a una vida, tenemos que estudiar ese terreno donde nosotros vamos a poner esa semilla, a ver cuán profundo hay que trabajar ese terreno, porque como dije, no siempre vamos a encontrar tierra fértil. Qué bueno es cuando nos encontramos, como yo decía, con esa tierra fértil, que sembramos la semilla solamente, es más, ni la sembramos, tiramos la semilla solamente y la semilla solita hace su trabajo. ¿Por qué? Porque la tierra es fértil. Pero qué difícil se nos hace y qué duro muchas veces vemos cuando encontramos una tierra áspera, encontramos una tierra con piedra, encontramos una tierra con espina. Pero ¿sabes qué? A todo ese tipo de tierra Dios nos mandó a predicar. A todo ese tipo de tierra Dios nos mandó, amén, a llevarle la palabra de Dios, porque esa es nuestra responsabilidad como iglesia aquí en la tierra. Amén. Y mire, pastor, qué bonito es, ¿verdad? Esto que usted está hablando, porque mire, hermano, nos podemos encontrar con tierras fértiles, pero ya llevaremos la semilla correcta. Eso es, amén. Porque el buen sembrador, cuando tiene su semilla, él las escarba y busca cuál es la que está buena y cuál es la que puede estar dañada. Entonces, a veces, hermano, nos podemos encontrar con vidas que su corazón está fértil, que está ready para recibir una palabra. Ahora, pero ¿cómo llevamos la palabra? Por eso que el pastor utilizó esa historia de Pablo, porque fue sabiamente, fue lleno con el Espíritu Santo, que le dio la sabiduría para que la palabra que llevó allí, y utilizó aquella estatua para que llegara al corazón. Aquellos hombres al instante reconocieron, y vamos a encontrar gente en el camino que rápidamente van a reconocer, pero es llevando la palabra correcta, educándonos. Por eso es que es importante, amados hermanos, educarnos en la palabra, aprender de ella. Yo digo que a veces qué fácil es hablarle a las vidas en la iglesia, que nos llamen a predicar en una iglesia, que nos llamen a predicar aquí, allá, que el pastor nos departe. Qué bonito es, porque las vidas que están ahí ya están en manos de Cristo, y se nos va a hacer más fácil. Pero ir allá afuera y encontrarnos diferentes caracteres, encontrarnos diferentes actitudes, encontrar ante una persona que tenga un buen corazón, amado hermano, tenemos que saber llevar el mensaje de Dios. ¿Saben? Tenemos que saber llevar la palabra correcta. Y como dice el pastor, estudiar la persona, dejarlos que nos hable, escucharlo, para uno saber sabiamente qué palabra utilizar, y la Biblia y nos lleve
para dar una palabra que administre su corazón. Y esa es la encomendación, lo que el Señor le encomendó a nosotros, amado hermano. Pero tenemos que ser sabiamente predicadores, amén, de este evangelio. Por eso que yo digo, Pablo en un momento dijo, mire, yo predico esto no para gloriarme, sino él entendía que era una responsabilidad. Y él dijo, ay de mí si no anunciare este evangelio. Ay de nosotros si no anunciamos este evangelio. Ay de nosotros si nos pasa una vida por el lado y sabemos que está en necesidad y no hacemos caso de ella, amado hermano. Tenemos que estar preparados para llevar el evangelio. Y como dije ahorita, esto es trabajo de todos nosotros. Esto no es de pastor, esto no es del evangelista. Esto es trabajo de la iglesia de Jesucristo, amado hermano. Como decía hermano Josué, las almas se nos pierde, el tiempo se acaba. Cristo viene pronto, amados hermanos. Pero ¿qué estamos haciendo, iglesia? ¿Qué estamos haciendo? Sabemos que tenemos nuestras cosas seculares, tenemos nuestro trabajo, tenemos muchas cosas en nuestra vida. Pero si usted saca un poquito de su tiempo, si el pastor Miguel saca un poco de su tiempo, su hermano José saca un poco de su tiempo, amado hermano, cuando miramos a Abel, estamos abarcando, amén, la necesidad, amados hermanos, aleluya. Hay que echar mano a la obra, amados hermanos. El Señor los entregó como aquella historia de los talentos, amados hermanos. El Señor nos entregó algo en nuestras manos. Ahora, ¿qué estamos haciendo con lo que el Señor nos entregó? Lo estamos, amén, atando más que para nosotros, o lo vamos a poner en obra, o lo vamos a poner, amados hermanos, en trabajo para que, amados hermanos, las vidas lleguen, amén, a este caminar, para que, amados hermanos, nos sintamos gozosos cuando llegue una vida por las iglesias, trabajar en ella, amados hermanos. La necesidad está allá afuera. Pero ¿qué estamos haciendo como iglesia? ¿Qué estamos haciendo como hijos de Dios, amados hermanos? Amén. Hermano Josué. Amén, amén. ¿Verdad? Esta es la tierra que nosotros debemos de tener. Una tierra fértil, para una tierra que podamos escuchar la voz de Dios. Que seamos obedientes, ¿verdad?, a lo que Dios quiere con nosotros. Que hagamos su voluntad, que es predicar el evangelio, y que sigamos sembrando semillas, ¿verdad? Yo tengo 2 preguntas para que usted se medite en ellas. La primera es, ¿dónde estás sembrando? Y la segunda, ¿dónde estás sembrado? Amén. Amén. Y hemos traído esta palabra también de parte de Dios, y la iglesia debemos entender que tenemos una responsabilidad en estos últimos tiempos. Amén, que estamos viviendo la iglesia. Debemos entender que tenemos una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque estamos en tiempos finales, estamos en tiempos, amén, donde estamos viendo mucho el cumplimiento bíblico, amén, cumplimiento profético a través de la Biblia. Estamos viéndolo, y cuando analizamos la escritura, Pablo decía que Cristo decía, he aquí yo vengo breve. Y usted y yo podemos entender que lo estamos viendo más cerca de lo que Pablo lo veía. Lo estamos viendo, amén, amado hermano, más cerca de lo que los apóstoles lo veían. Entonces, eso nos enseña, y eso nos dice, amado hermano, que tenemos que predicar esta palabra. Tenemos que llevar esta semilla. Tenemos que llevar esta semilla del evangelio. No importa el terreno que nos encontremos, no importa el terreno, y muchas veces nosotros aquí en esta nación muchas veces nos limitamos y decimos no, que el idioma, pero vemos el ejemplo que nuestro hermano Josué utilizaba. Un simplemente Dios le bendiga, iba cambiando la persona, iba haciendo el efecto. Vemos cómo esa semilla de un Dios te bendiga, vemos cómo ha ido trabajando, y sabemos que en su momento vamos a ver el fruto. Y tal vez en un momento, y como yo decía, tal vez uno en un momento, tan pronto uno dice Dios le bendiga, y la persona queremos verla correr que llegue a la iglesia. Pero nuestro hermano Josué dice que él siguió trabajando esa semilla. Al otro día, Dios le bendiga, y una sonrisa. Tal vez no le contestaba amén, pero
la semilla se iba sembrando. Entonces, eso nos enseña, amado hermano, que no nos podemos, amado hermano, limitar. Pues dice, yo traía lo del idioma porque a veces decirle, y usted me va a perdonar el inglés, pero con simplemente encontrar una vida y decirle God bless you o Jesus love you, es simplemente, amado hermano, puede cambiar la vida de una persona. Y usted no tiene que saber un inglés fluido, usted no tiene que saber, amén, ser bilingüe. Simplemente con decirle a una persona, God bless you, es esa persona. ¿Por qué? Porque no sabemos en ese momento cuál es la situación de esa persona. No sabemos cuál es, por qué esa persona en ese momento está pasando. Y usted y yo no sabemos si un Dios le bendiga a esa persona o decirle Cristo te ama puede cambiar su vida. Yo he escuchado testimonio de personas que han llegado a los pies de Cristo por simplemente decirle Dios les bendiga, por simplemente decirle Cristo te ama. ¿Por qué? Porque ellos en su mente han estado tal vez a punto de atentar contra ellos mismos, atentar contra su vida y pensando que nadie los ama, pensando que nadie los quiere, pensando que están solos en el mundo. Pero cuando escuchan que un Cristo te ama, ellos pueden entender que hay alguien que sí le ama, que hay alguien que sí entregó su vida en la cruz del Calvario, que sí hay alguien, amén, que derramó su sangre hace 2000 años atrás por cada uno de nosotros. Entonces esa semilla, como hemos venido hablando, esa semilla no ha sido sembrada por años. Esa semilla ha venido dando fruto. Esa semilla se ha encontrado con diferentes terrenos. Esa semilla ha encontrado tierra áspera, ha encontrado tierra pedregosa, ha encontrado tierra con espinas, ha encontrado tierra fértil, pero esa palabra, esa semilla todavía sigue haciendo efecto. Esa semilla que predicó Cristo cuando caminaba por la tierra santa, esa semilla que predicaron los apóstoles, esa semilla que predicó Pablo a través de todas aquellas regiones, esa semilla es la que ha hecho el efecto en nuestra vida hoy día, y esa semilla se sigue predicando, y esa es la semilla que usted y yo debemos predicar, amada iglesia, amado hermano. Esa es la semilla, hermano Luis, hermano Josué, esa es la semilla que tenemos que predicar, esa es la semilla que tenemos que seguir echándola en tierra, que sea Cristo el que haga el trabajo, porque a veces usted y yo queremos meter la mano, a veces usted y yo queremos, pero tenemos que nosotros dejar que la semilla, echar esa semilla y que sea Cristo el que haga el fruto. Así que voy a dejar a los hermanos, a nuestro hermano Luis, a nuestro hermano Josué, para unas palabras finales. Amén. Y voy a decir algo rapidito, amado hermano, para terminar. Amén, aleluya. A veces, ¿verdad? Uno se pregunta, y yo sé que los que están conectados ahí, los que se conectarán, se han dicho estas preguntas y decimos cómo el mundo se está perdiendo. Wow, mira la vida en pecado tras pecado. Pero ¿sabes qué? Pablo nos dijo en Romanos 10 estas palabras. En el versículo 4 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel al cual no han creído? Y después dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién le predique? Cuando usted se pregunte por qué las vidas se nos están perdiendo, cuando usted se pregunte, mira el mundo lleno de pecado, es porque a veces no hay nadie quien le predique la palabra de Cristo. Entonces es tiempo de que nosotros le prediquemos la palabra. Y después ese versículo dice más abajo, dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Amén. Qué hermoso es que usted le predique a alguien y se convierta. Qué bonito es que usted vaya al supermercado y se encuentre una vida y usted hable del evangelio y lo encuentre un domingo en el culto llegando, amado hermano. Eso es hermoso, aleluya. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Aquí, ¿verdad? En esta hermosa noche no venimos para reclamar o condenar, no, amado hermano. Venimos a motivar a la iglesia a que salgamos, a la iglesia a que prediquemos,
que tengamos, amado hermano, ese ánimo y esa fuerza para predicar el evangelio de Cristo. Amén, aleluya. Aquí no venimos para gloriarnos, amén, como decía Pablo, no, sino para que podamos expresar el evangelio, para lo que algún día se nos dio a nosotros, ¿verdad? Porque aunque mi madre iba a la iglesia y yo me escapaba para no llegar a la iglesia, me iba a pasar mi papá y eso, amados hermanos, aleluya, pero muchos no crecieron en el evangelio, aleluya, y yo sé que en un momento pedían que alguien los ayudara, y hoy en día le sirven al Señor, ¿ven? Y esa misma actitud y esas cosas que ustedes experimentaron, hay vidas allá que la experimentan y necesitan que alguien le lleve el evangelio de Cristo. Y sabemos que vamos a encontrar diferentes corazones, diferentes tipos de personas, amén. Pero, amado hermano, siempre van a necesitar la palabra de Dios. Es necesario, amados hermanos, que le prediquemos a la vida. Es necesario que demos ese fruto, amados hermanos, para que junto a nosotros ellos puedan ser levantados el día de la venida de Cristo. Amén. Hermano Josué. Amén, ¿verdad? Como digo, vamos a seguir sembrando la semilla. No importando qué tierra, pero vamos a seguir sembrando la semilla, que es el evangelio, a lo que Dios nos ha mandado, ¿verdad? Y como le digo, lo último, mediten esas dos preguntas. ¿Dónde estás sembrado? ¿Y dónde estás sembrado? Amén. Amén. Para terminar, quiero... Nuestro hermano, esto es lo bueno de la palabra de Dios que uno sigue. La Biblia nos relata en el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 26, que Felipe iba caminando y el Espíritu lo llevó hacia un etíope que estaba leyendo el libro de Isaías. La Biblia nos habla. Y Felipe le pregunta y le dice, ¿entiendes lo que lees? Y él dijo, es que no tengo quien me explique. Hay gente que reciben la palabra, hay gente que reciben la semilla, pero no tienen quien le ayude, no tiene quien le explique. Entonces, nuestro trabajo es siempre llevar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que la vida, este mundo pueda entender lo grande y maravilloso que es al Dios que yo le sirvo, lo maravilloso que es y lo grande que es el Dios que le sirve nuestro hermano Luis, lo grande y maravilloso que es el Dios, amén, que le sirve nuestro hermano Josué, lo grande y maravilloso que es el Dios que le sirve a cada uno de ustedes que están conectados. Por eso es que nosotros tenemos que preocuparnos, amén, por esas vidas que están afuera, que están escuchando palabras, que están recibiendo esa semilla. Por eso es que usted y yo nos debemos preparar. ¿Para qué? Para que ellos reconozcan y vean lo lindo que es Dios. Aquel hombre, amado hermano, cuando le dijo a Felipe, no tengo quien me explique, Felipe dijo, ok, este es el momento que yo voy a hablar de lo que es la palabra de Dios. ¿Y qué libro estaba leyendo? El libro de Isaías, que hablaba de Jesucristo. Que hablaba de Jesucristo, que podemos encontrar la vida, las profecías de nuestro Señor Jesucristo, de cómo nació, cómo vivió y cómo murió y cómo resucitó, porque el Cristo que yo le sirvo no está muerto. Aleluya. Tal vez hace un par de meses atrás vemos cómo el mundo celebró en el nacimiento de Cristo. Llegó diciembre y todo el mundo celebra el nacimiento de Cristo. Llega esta temporada y crucifican a Cristo, pero lamentablemente dejan a un Cristo en la cruz. Pero el Cristo que yo le sirvo es un Cristo resucitado. Amén. Al Cristo que yo le sirvo, amén, es un Cristo que venció la muerte. Así que le damos gracias a cada hermano, amén, a cada amigo, amén, que se conectó en esta hermosa noche. Así que volvemos a repetir, somos la iglesia El Salvador Refugio Eterno, la cual está ubicada en la 2059 de la West 28
en Cleveland, Ohio. Amén. Los días de servicio, amén, son los martes a las 7 tenemos estudio bíblico, escuela bíblica. Los jueves tenemos servicio de sociedades. Los viernes tenemos servicio de oración o vigilia. Y los domingos tenemos nuestro servicio evangelístico a las 9 de la mañana. Amén. Si eres del área de Cleveland o del área cercana y deseas ir a la iglesia, sabes que las puertas de la iglesia están abiertas. Si no tienes transportación, te comunicas con nosotros que te vamos y te recogemos. Pero lo importante es que tú llegues a la casa de Dios. En los tiempos que estamos viviendo, en estos últimos tiempos, es importante, amén, que te acerques a Dios, que esa semilla, amén, que ya está sembrada en tu corazón, porque desde hoy en adelante esa semilla, tal vez si tú no le sirves a Dios y estás escuchando esta palabra, esa semilla fue sembrada en tu corazón. Esa semilla, Dios, sabemos y entendemos que Dios va a hacer el efecto, porque la Biblia nos habla, amén, que su palabra no torna atrás vacío. Así que Dios te bendiga. Gracias a los hermanos, amén, que estuvimos bien esta noche reunirnos, amén, amado hermano, para traer esta palabra de parte de Dios. Así que te saludamos, te decimos Dios te bendiga y nos vamos a despedir, amén, en oración. Y sabemos y recuerda que hay un Cristo que te ama. Recuerda que hay un Dios, amén, que entregó su Hijo en la cruz del Calvario para derramar su sangre por ti y por mí. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y oramos. Amado Dios, Padre Celestial, Dios de amor, Dios de infinita misericordia, te damos toda la gloria, Jehová, y te damos toda la honra. Gracias, Padre amado, por esta oportunidad, este privilegio, Dios, que tú nos diste en esta noche, Padre amado, esta tarde, traer esta tu palabra, Padre amado, esperando, Padre amado, que estas semillas, Jehová, Señor, que depositamos hoy en los corazones de cada vida, Padre amado, que estuve escuchando, Padre amado, esta transmisión, Padre amado, que esa semilla, Padre amado, germine, Padre amado, que tú hagas la obra, Padre amado, no importando, Jehová, el corazón, Padre amado, el tipo de tierra que haya, que Señor, que haya caído esta semilla, Padre amado, creemos y confiamos, Padre, que tú has de preparar ese terreno, Padre amado, para que esa semilla dé ese fruto. Gracias, Dios, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén y amén. Y Dios le bendiga, amén, a cada uno de ustedes en esta hermosa y preciosa noche. Aleluya.